Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Consultorio Fiscal. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muy buenas tardes cuando nos estén viendo por ahí. Y bueno, pues bienvenidos a la serie de Consultorio Fiscal. Vamos a platicar de un tema sumamente interesante que bueno, es muy serio, que es un tema, bueno, pues que a muchos les va, a todos nos va a mover porque vamos a platicar hoy de las obligaciones fiscales después de la muerte. Así es, diría uno, ¿ya se terminaron? Pues no, hay que seguir tributando, bueno, los que se quedan. Y vamos a platicar ahorita, pero por supuesto les vamos a tener como en nuestros programas 2 suscripciones a la revista Consultorio Fiscal. A las personas que llamen a los números que aparecen en pantalla, por aquí van a tener los números, nos regalan una llamadita, por favor, nos responden de manera correcta y se harán acreedores a una suscripción a la mejor revista, que es Consultorio Fiscal. Y bueno, para ello nos vamos a ir a una pausa para que se vayan preparando, tengan lápiz y papel y nos vemos en un momento. Gracias por estar con nosotros. En su edición 818, correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2023, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Tras la entrega del paquete económico para 2024, el pasado 8 de septiembre, en esta ocasión, Sergio Santinelli Grajales nos presenta los principales puntos a destacar, cuestionando la falta sustancial de reformas fiscales federales para 2024. Mientras que Carlos Alberto Burgoa Toledo analiza la misma situación y lo que representa en su relación con el constante suceso de vigilancia profunda por parte de la autoridad hacia los contribuyentes, haciendo un estudio sobre este y las ventajas que conlleva para ambas partes, en especial para las autoridades. A la par, Jorge Santamaría García examina el mismo tema y sus repercusiones directas con los incentivos fiscales y perspectivas para 2024 para los polos de desarrollo para el bienestar en el Istmo de Tehuantepec, Veracruz. Como parte de ello, también encontraremos artículos igual de interesantes que nos muestran los detalles más relevantes sobre la iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2024, así como un panorama general del paquete económico, además de otros temas como los 20 años del esquema de flujo de efectivo en la Ley del Impuesto al Valor Agregado desde el punto de vista de la Suprema Corte, algunas preguntas y respuestas básicas sobre las partes relacionadas, la jurisprudencia sobre la compensación en el IVA, la solicitud de devolución de IVA y su opción en declaración complementaria, el régimen fiscal del fideicomiso de inversión en bienes raíces y, como ya es costumbre, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 818 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, pues ya estamos de vuelta después de esta breve pausa que tuvimos y vamos a entrar a este tema porque el tiempo apremia, el tiempo es oro y más por el tema para los que están integrando. Vamos a platicar el día de hoy de las obligaciones fiscales después de la muerte. Y bueno, para ello tenemos a 2 expertos en el tema. Bueno, en parte del tema, esperemos que falte mucho tiempo para que venga el resto. Y en ese sentido, tenemos al licenciado en Contaduría, Miguel Ángel Hernández Yescas, que es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración, hecho en casa, catedrático de la Facultad de Contaduría, dictaminador ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, perito en el área de contabilidad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, socio integrante de Business Solutions SC y bueno, pues doctor en la materia y por supuesto nos va a platicar. Y bienvenido, mi querido amigo. Maestro, muchas gracias por la amable invitación y la confianza. Bien, hablar de temas de obligaciones después de la muerte es hablar de un tema complicado. De entrada es difícil siempre tocar el tema. Hay una certeza, todos vamos a morir algún día
Y cuando se empieza a platicar, y hoy que tuvimos experiencia con la pandemia, nos dimos cuenta que muchos colegas, muchos contribuyentes nunca prepararon un testamento, no dejaron nada por escrito y llegó la enfermedad y ¡chin!, se murieron. Como contadores nos decían, oye, ¿conoces los números? ¿Conoces el toque? ¿Sabes cuántas cuentas tienen? Y no había nada. Entonces, siempre es trabajar de cero cuando ya una persona fallece. ¿Por qué? Porque no lo dejamos descansar. No lo dejamos descansar, toda la familia a veces se queda con problemas y más que con una solución. Entonces, la primera recomendación que sí me gustaría hacer, amigos que nos acompañan, es preparen. Sé que es difícil hasta platicarlo en familia. Oye, cuando yo me muera, porque luego empiezan, no hables de eso, si te vamos a estar mucho tiempo. Nada, o sea, tenemos que tocar el tema, tenemos que dejar por escrito un documento donde señale cuántas cuentas bancarias tenemos, cuáles son los beneficiarios, quiénes son los beneficiarios, dónde están los tokens, si ya tenemos papeles para efectos de dónde van a estar los gastos funerarios y demás. Entonces, paso número 1, siempre tener un documento de preferencia, y qué bueno que nos acompaña aquí el maestro Cuauhtémoc en materia legal. ¿Por qué? Porque esto va a ser necesario para dejar un testamento o dejar a alguien de encargado, así de, maestro, pues ahí le encargo en caso de que ya no esté, para efectos de que pueda seguir el proceso de los beneficiarios. Punto número 1, entonces hay que hablar del tema. Punto número 2, hay que dejar un documento escrito con todas las obligaciones. Y punto número 3, habrá que cuidar, porque el SAT dice, no te vas, compadre. No te vas hasta que no me pagues el último peso. Y eso habrá que ubicar en qué régimen fiscal nos encontramos. Entonces, también tenemos que dejar ubicado los números de contraseñas, en materia si tenemos obligaciones fiscales de honorarios, arrendamiento, actividad empresarial, si tenemos firma electrónica, número de contraseña, porque el SAT no nos va a dar de baja de lo que es la base de datos hasta el momento en que se hayan cumplido todas las obligaciones, salvo excepciones, como todo en la vida. Recordemos que en temas legales hay una regla general y hay excepciones. Entonces, así que entonces hay muchísimo que hacer. Así es, como panorama general tenemos esa parte. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación. Y ahorita vamos a ir ahondando en el tema, tanto fiscal como legal. Claro. Y bueno, ahora nuestro experto legal, licenciado en Derecho, Cuauhtémoc Mendoza Juárez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, pues invitado de lujo, y es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, hecho en casa, azul y oro, abogado de la Notaría 181 del Estado de México, y ha laborado en muchísimas notarías aquí aunque se ve así muy joven, ha laborado ya por muchos años en notarías, amplia experiencia, le toca separar a la gente, ya. Exacto. Así es, a lo mejor tuvo preparación previa de sacaborrachos para poder ayudar, porque de repente en la notaría las familias llegan muy felizmente, o bueno, llegan muy tristes porque perdieron a su ser querido. Claro. Y terminan ahí a los golpes. Entonces, pues aquí al maestro le ha tocado incluso separarlos. Y también, además de eso, ha sido catedrático en la Universidad Iberoamericana, en la Panamericana y, por supuesto, en casa. Claro. En la UNAM ha sido también profesor de temas como estos. Entonces, bueno, pues será importante estar preparado antes y ¿estará primero prevenido? Sí, claro, desde luego. Es muy importante, y ahorita aprovechando el tema, ahorita es el mes del testamento, entonces es un tema importante, ¿no?, de aclarar. Es una buena oportunidad para efecto de quienes van a prepararse, hacerlo en este momento, acudir a otorgar su testamento, ¿no? Porque el testamento va a marcar una diferencia abismal entre qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer. Y además la facilidad del trámite es mucho más rápida, mucho más sencilla cuando tenemos un testamento que cuando no lo tenemos, ¿no? El ejemplo es muy sencillo, ¿no? Si yo otorgo un testamento, yo no tengo que ir al juzgado a abrir mi sucesión, ¿no? Tampoco cuando no lo otorgo, pero pues al final del día ahí no hay testamento. ¿Quién va a decidir? Va a decidir la ley, y como conste en el documento que en su caso corresponda, ¿de acuerdo? Y para que precisamente eso no suceda y que sea mi voluntad la que va a sobresalir, vamos a otorgar el testamento. Si yo otorgo el testamento, quien va a decidir para quién van a pasar mis bienes, y ahorita hablamos de todo el tema que nos contrae, pues vamos, quien va a decidir voy a ser yo, nadie más, ¿no? En el testamento yo puedo, si quiero dejarle mis bienes a quien sea,
para no entrar en complicaciones, lo dejamos así y se tiene que respetar esa voluntad, independientemente de si yo estaba casado, estaba soltero, que lo común desde luego es pues dejarle a la esposa o al esposo, y si uno o otro ya no vive, pues bueno, entonces a los hijos y así ir bajando. Pero de pronto hay bienes que son particulares, por decir, tengo algo, un gimnasio, por decir. Ese gimnasio, pues yo no lo quiero para nadie de la familia, por decir algo. Lo quiero para la persona que se ha hecho cargo del gimnasio durante toda la vida, ¿no? Para no entrar en conflicto de tiempos. Y entonces, bueno, yo ahí hago un legado, ¿no? El testamento se divide en dos, herencia y legado. Herencia es a título universal, ¿no? Dejo todos mis bienes para el maestro Abraham Levy, ¿de acuerdo? Muchas gracias. ¿No? Y legado es, ok, dejo mi gimnasio a determinada persona y los demás bienes los dejo a Abraham Levy. El gimnasio ubicado en Avenida Universidad, número tal, ¿sí me explico? Entonces, esa es la primera diferencia importante y lo podemos hacer de dos formas a través del testamento. Como herencia universal y además como legado, ¿de acuerdo? Y facilita mucho todo el procedimiento, ¿de acuerdo? Es mucho más fácil. Y, como decía, no tengo que atender a un juzgado. Puedo ir directamente con un notario, tocarle la puerta, decirle, oiga, pues es que se murió un familiar, fíjese que nos dejó su testamento y qué es lo que tengo que hacer. Es muy sencillo, los requisitos son muy fáciles. Siempre y cuando no haya conflicto de intereses entre las partes que intervienen en el testamento, siempre y cuando no haya menores de edad en las partes que intervienen en el testamento, no es necesario ir y tocarle la puerta al juzgado para que se haga todo el procedimiento en las 4 etapas, etcétera, etcétera. Simplemente con el notario va a ser mucho más sencillo. Si tengo testamento, bastará una escritura para aceptar la herencia, para aceptar los bienes, para aceptar el cargo de albacea y listo, ¿no? Y después, posterior a esa escritura, bastará otra escritura distinta donde ya me empiezo a adjudicar los bienes que dejaron dentro del testamento, ¿no? Ahora, una cuestión también importante que yo en la práctica sé que así se maneja es que, por ejemplo, cuando yo abro un testamento y acudo ante la autoridad hacendaria tiene la posibilidad, por excepción, de dar de baja a quien tributaba, ¿no? En ese momento, y dar de alta al albacea como albacea de la sucesión, ¿no? ¿Para qué? Para que quien, digamos, que cumpla con esas obligaciones sea una persona que efectivamente vive y localizable y no esté tratando con alguien que pues ya pasó a mejor vida, ¿no? Wow. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ellos con la primera escritura van al SAT y entiendo que lo que hacen es el trámite y dicen, bueno, yo vengo a que den de alta a la sucesión de X persona, ¿de acuerdo? Y ya no, ¿para qué? Para que ya no traten con esa persona porque esa persona pues ya no la van a sacar por ningún lado porque simplemente ya no vive, ¿no? Y es una excepción, ¿por qué? Porque realmente esa persona no tiene un carácter mediante el cual se pueda identificar, ¿me explico? Sí. Pero, sin embargo, la autoridad sí lo va a dar de alta en el sistema de Hacienda para decir, bueno, ok, pues dejó pendiente esto, dejó pendiente, no sé, muchas cosas, ¿me explico? Sí. Sin embargo, por lo que mencionas y algo que deberían de saber también nuestros amigos, Claro. el que toma posesión como albacea es sobre quien la autoridad le va a reclamar. Claro, Entonces, en porque muchas es el que ocasiones, cuando es el le que está dice, vivo. oye, ¿quieres serme albacea? ¿Qué es lo que dicen? No, ¿por qué? Porque entonces lo que va a hacer la autoridad es decir, ok, usted ya se fue, un placer, vaya usted bien y esperemos verlo algún día, arriba, abajo, donde dependiendo su creencia. Sin embargo, la albacea es quien va a quedar con la responsabilidad. Claro. Si hay créditos fiscales, amigos, y aquí va a ser muy importante, siempre ubicar el régimen en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene preferencia en este tema, la parte fiscal. Entonces, si hay herencia, la autoridad dice, a ver, antes de que se la vayan a repartir, está muy padre, nada más que primero voy yo. ¿Cuánto hay para que me toque a mí? Y si no lo hicieran así,
Entonces es la albacea, porque es el ente vivo, ¿no? A quien Sí, le claro, tocaría. exacto. Es el ente vivo al que le corresponde, digamos que representar a la sucesión, y su papel como albacea termina una vez que todos los bienes, que todas las deudas quedan pagados y los bienes quedan adjudicados en su caso. En ese momento termina su sucesión y bueno, ahí cierra y ya, ahora sí esa persona de alguna manera pues ya pasó a mejor vida en todo sentido, ¿me explico? En todo sentido. Sí, no, y también hay un tema laboral, maestros, que también me gustaría mucho platicarlo, porque hoy hemos tenido broncas en las pandemias, porque tenemos una obligación laboral, confirmen si no. Sí. Una de las reformas en materia de Ley Federal de Trabajo es que señalemos, y amigos que nos están escuchando, pónganlo mucha atención, señalemos nuestros beneficiarios en el contrato laboral. Por lo tanto, si yo laboralmente designo, un caso hipotético, ¿no? Designo no a mi esposa, Sí, el a la que más patrón, a quiero. la que más quiero. Entonces el patrón, pues él se obliga a lo que dispone el contrato porque fue disposición del trabajador. Entonces, amigos, primer punto, patrones, chequen que sus contratos tengan los beneficiarios y no también es sanción para ustedes. Trabajadores, designen bien a sus beneficiarios porque luego, ya que uno está muerto, aparecen un montón de niños y demás familias que no se conocían. Y Tampoco. tercero, regularicémonos, porque así como la parte fiscal es básica y el pago de impuestos para la albacea, en el tema laboral luego como patrones nos meten en problemas. ¿Por qué? Pues porque designan a terceros que pues ni siquiera sabíamos. Claro, que andaban por ahí. Sí, en esos aspectos, bueno, pues hay que tener en cuenta que es muy amplio, o sea, a través de la sucesión, a través de establecer un testamento, pues tenemos, incluso puedo agregar o puedo, ahí debo de tener mucho cuidado en no contraponer lo que escribí en la empresa con lo que determiné acá en el documento, en el Fíjate testamento. que ese es un tema interesante porque precisamente el tema de cuentas bancarias, por ejemplo, el tema que decía el maestro en cuanto a la parte laboral, ¿no? El tema en cuanto a seguros, por ejemplo, de vida, se manejan a través de los contratos, que celebramos con las instituciones correspondientes y no entran dentro del testamento. Te voy a poner un ejemplo. Si yo en el seguro de vida designé en el propio seguro a el maestro y de pronto en el testamento, en el mismo seguro de vida que tengo contratado, designé al maestro Abraham, ¿no? Entonces, pues ya vamos a entrar en una contradicción. ¿Qué es lo que va a hacer la aseguradora que tiene que pagar? Pagarle a quien aparezca en el documento con el que él contrataron. La única manera que podría entrar el testamento es si él dijo, no, pues lo voy a pensar y miren, les pago, aquí está, pero no designé beneficiario. Entonces ahí sí, si en el testamento designaste a alguien, bueno, pues él será el beneficiario de ese seguro, ¿no? Pero realmente, por lo menos esas tres instituciones que ahorita se me ocurren, van a cubrir las cosas conforme esté en los contratos respectivos y no permiten que el testamento entre. ¿Por qué? Porque es una disposición que de alguna manera celebraron directamente con la institución, con independencia de lo que sucedería con sus bienes para después de la muerte, ¿no? Y si se trata de un juicio intestamentario, bueno, pues ya ahí se los pongo más, pues hay que esperar a que salga la resolución, hay que saber quién es el que realmente se va a quedar con los bienes y cuestiones de ese tipo para poderlo efectuar, ¿no? Entonces tenemos ahí dos temas. Uno, la primera recomendación es dictar una última voluntad. Creo Exacto. que es lo primero que nos queda. Muy importante. Así es, Y dictar más esa difícil, última. ¿eh? O sea, porque eso de que te pones a escribir, yo en lo personal, se lo comparto, ponerse a escribir es complicado, o sea, híjoles, el día que no esté así, la típica carta, ¿no? Si está leyendo esta carta es porque ya no estoy aquí. ¡Ay! Y todos lloramos. No, por favor, Marsellescas. Pero algo que también tenemos que ubicar es el tema de que de pronto no hay dinero y hay ahorros en la FORE, hay ahorros en diferentes instituciones que de pronto también no se quieren recurrir a ellos por desconocimiento. Y se quedan ahí. Y se quedan terminan ahí. hasta perdiendo. Y recordemos que, por ejemplo, en temas, si no corríjanme, temas de la FORE, si no se recoge, pasa a la función pública, Sí, ya, a pasa. Lotería Nacional. Entonces, pues que se queden allá, que nosotros los necesitamos, pues mejor vamos y los recuperamos, ¿no? Lo mismo el Infonavit, temas donde fueron ahorros que se fueron dando durante toda su vida y que tienen derecho. Y luego están, es que no tenemos lana, pues ahí está, va a ser tus trámites, no va a ser sencillo.
juicio, pero puedes obtener tu recurso. Sí, siempre es importante esta situación porque de repente se quedan olvidados los recursos y ahí se pierden. Y en ese sentido también una segunda recomendación, más allá de plasmar la voluntad, creo que tener los contratos. Claro. Que es muy importante tenerlos agrupaditos, los documentos, ¿no? Sí. El tema de la casa, bueno, por lo menos que sepan, pues dónde está la escritura de la casa, los pagos de predial, los pagos de agua como mínimo, ¿no? ¿Para qué? Porque de pronto si no los encuentran, pues dicen, bueno, pues sí sabemos que era de él, pero no encontramos la escritura, no sabemos ni el número de la escritura, no nada. Entonces, todo se puede solucionar, pero bueno, cada cuestión lleva su tiempo y su proceso. Y su pago, sí, por supuesto, los que nos quedamos aquí. Luego me dicen, ¿te voy a dar una casa? No, la casa no, billete. ¿Por qué no una casa? Porque hay que pagar pago de impuesto de traslado de dominio. Y entonces dicen, ¿de qué pago? O sea, me estás heredando, el otro va a tener que pagar una lana para cambiarle el nombre a la propiedad. Mejor vamos a venderla y me lo das en cash, ¿no? Sí, porque cuando vamos a ver al notario y viene la adjudicación que nos decía aquí el maestro, bueno, pues esa adjudicación, pues el notario pues no vive del aire, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿no es beneficiario social? No, él cobra. Claro, no, él cobra y además no cobra solo lo que le... No cobra bien. No solo lo que le corresponde al notario, que esa es una parte muy importante. El notario, por ejemplo, en una sucesión, en el tema de la adjudicación ya, donde le va a escriturar un inmueble, por darles un ejemplo, al beneficiario final, ¿no? Que es el heredero, él va a cobrar sus honorarios, desde luego, ¿no? Que es la mínima. Lo primero, que es la mínima parte de lo que va a pagar, ¿no? Estos son míos. Le va a cobrar el impuesto de adquisición de bienes inmuebles, ¿no? Ese impuesto es local, es decir, es de acuerdo a la entidad donde se encuentre el bien, ¿no? En algunos lugares es más caro, en otros lugares es más barato, pero es un impuesto local y de ese impuesto nadie los va a salvar jamás. Ese impuesto no se exenta. Sí, no, si yo adquiero un inmueble nuevo o usado, como sea, por el título que sea, tengo que pagar ese impuesto local de adquisición y ese impuesto el notario se los va a retener. ¿Qué les va a retener también el notario? El notario también les va a retener los derechos de registro público por ir y tocarle al registro y decirle, oye, pues ya se adjudicaron aquí, pues necesito que me cambies al propietario. Ah, no, pues yo cobro tanto. Ah, bueno, pues págame y listo. Entonces también se los va a retener. ¿Qué más les va a retener? Antes de escriturar un inmueble, desde luego se requieren ciertos documentos mínimos, como son el certificado de gravamen que expide el registro público de la propiedad. O sea, eso es todo lo que dejó pendiente el muertito. Correcto. Todo lo que no pagó. Aquí considerando que está en orden. Exacto. Bueno, si está en orden, si está en desorden, ahí va a aparecer y va a decir. Claro, si tiene una garantía. hipoteca, tiene una garantía, tiene, ¿no? Para eso sirve el registro público, ¿no? Dentro de otras muchas funciones, pues para saber qué gravámenes tiene un inmueble antes de poderlo enajenar. Adelante. Les va a pedir también un certificado de agua o una constancia de que no debe agua, una constancia de que no debe predial, un certificado de zonificación, como mínimo, para efectos de poderle escriturar. Y todos esos gastos, por supuesto, pues son a cargo de quien se va a adjudicar el bien inmueble, ¿de acuerdo? Y solo para comentarlo, sin que parezca que defiendo al notario, pero el notario solo cobró los honorarios que a él le corresponde, ¿no? Pero además cobró, pero no es para el notario, el tema de el impuesto de adquisición, que es la parte más grande. Digamos que el impuesto va del 2.5% más o menos al 5% en promedio, dependiendo de la entidad donde se encuentre el bien, ¿no? Cobró los derechos de registro. Los derechos de registro, la máxima en algunos lugares llega incluso a 30,000 pesos, ¿no? La mínima, bueno, pues hay viviendas de interés social, viviendas de interés popular, que hay que acreditar que efectivamente se trata de ese tipo de viviendas con la propia escritura, y el gasto es mínimo, ¿no? Son como 1,500 pesos, cosa parecida, ¿no? Pero si no lo podemos acreditar, aunque diga la escritura porque el registro público tiene otra información, ya se vuelve más complicado. Y es un tema que tenemos que tratar directamente con el notario, con sus abogados, para efecto de ver cada caso en particular, ¿no? Cada caso
es completa y totalmente distinta y con obligaciones completamente diferentes unas de otras. Adelante. Entonces podríamos hablar hasta de 2 conclusiones, amigos que nos están acompañando. Hay que ahorrar. No te puedes ir sin dinero. O dejar una Tienes lanita, que dejar ¿no? una lana. O sea, Dejar una ¿cuántas me lo lanita. dejaron una lana? Y 2, en materia de los bienes, en los casos que me tocó ver tristemente ahora en pandemia fue que compraban los terrenos o compraban casas y así pagaban el predial sobre casas que se podrían considerar de bajo nivel y empezaban a construir, pero nunca actualizaron las bases prediales, por lo menos que no querían aumentar el importe. Y cuando fallecieron, pues de pronto decía también, oye, mandaban a hacer el avalúo, y, oye, pero pues esto decía que era una casa de un nivel y tú ya tienes 3 con alberca y techo. Claro. Entonces, ¿qué onda? O sea, viene otro problema, a actualizar Sí, los valores. Y en ese momento hay que actualizarlos. Actualmente la autoridad, dependiendo, repito, del lugar donde se encuentren los bienes, ya tiene sistemas vía electrónica. Donde tú dices, pues yo estoy pagando de predial tanto porque reporté que tengo un piso, pero la verdad es que la casa tiene 3 pisos. Bueno, la autoridad, pues vía internet, ¿no? Google Maps. Google Maps, exactamente. Va y revisa el bien y dice, no, pues este no tiene un piso, tiene 3. Entonces le voy a cobrar por lo que le corresponde de predial y solito, sin que te avisen, sin que hayan ido, ¿no? Te llega esa modificación para que pagues de acuerdo a lo que te corresponde conforme a lo que tienes. Ya si tú quieres ir a aclarar, no, es que no son, ustedes dicen que son tantos metros y son tantos, bueno, entonces ahí sí ya se programa una inspección para que haya alguien que vaya físicamente a ver cómo está la situación. Pero de entrada, actualmente ya la autoridad está usando medios distintos, ¿no? Para efecto de darse cuenta de cuál es lo que tienes contra lo que estás diciendo para ver si es real y ver que efectivamente pagues lo que tengas que pagar. Sí. Órale. ¿No? Entonces es bastante. Sí, entonces también en ese sentido creo que es una recomendación que, amigos, mientras nos estén viendo, mientras nos estén observando, hay que tomar nota y hay que ir y hay que decirle a la autoridad, oye, construí 2 pisos, 3 pisos, tiene tales características. Aclarar con la autoridad, porque también nos hemos encontrado que de repente hacen sus visitas de esa forma y nos inventan, ¿no? Uno no le ha hecho nada y de repente ya tengo balconcito y tengo alberca. Mármol italiano. Y uno dice, tengo loseta vinílica, tengo la misma, yo que viste la casa de al lado. Y entonces es más, todavía más sencillo hacerlo en vida. Claro. Que ya cuando se lo dejamos a alguien, como decía el maestro, pues hay que dejarle una lanita, hay que dejarle una cantidad, porque si no, de repente se enfrenta a esta situación y que nos lleva a otro problema que se va postergando. Claro. Y que claro. Vivo en la casa y digo, bueno, pues yo vivo aquí, tengo el documento y dice, pues soy el heredero universal, pues nadie me va a venir a sacar, pero ¿tendremos una certeza jurídica del inmueble? No, Y recordemos, sí, no. O sea, hay otra certeza, así como dije, una primera certeza, ¿nos vamos a morir? La segunda certeza es pronto. ¿Y a qué me refiero pronto? No digo mañana, pasado, sino algún día nos vamos a morir. Podremos vivir 80, 90 años, pero al final del día nos vamos a morir. Pero en temas fiscales, también fíjense que el artículo, para que no se les vaya, amigos, 261 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, es un artículo súper necesario que tenemos que ubicar. Porque luego también nos llegaron, digo, tristemente todo este tema de la pandemia nos enseñó muchas cosas y más con este tema de fallecimientos, pero de pronto era, oye, yo sí me previne, ya tengo mis servicios funerarios de una cierta calle ahí famosa ahí en la del Valle. Félix Cuevas, y por única ocasión me voy a subir un Mercedes. Nunca más me subí un Mercedes, pero ahí sí ya la tengo reservada. Oye, ¿lo voy a poder hacer deducible? Entonces querían, desde el momento que lo compran, dicen, ya no puedo hacer deducible los 70, 80 mil pesos. Y dices, no, necesitamos cubrir un pequeño requisito. ¿Cuál? Que te mueras. Si no te mueres, no lo puedes deducir. Y aparte, la autoridad ni siquiera nos deja deducirlo completo. Por ley de impuesto de la renta, artículo 152, nos señala que solamente va a ser deducible una UMA al año, lo que correspondería como por ahí de 30 a 32 mil pesos anuales, lo que podríamos deducir. O sea, que si pagaste un plan de previsión que te costó 80, 90 mil pesos, pues nada más vas a poder deducir 30 y tantos mil pesos. O sea que el estuche permanente no puedo pedir de caoba y que no, tenga si lo pides, pero no es deducible. No es deducible, exactamente. ¿No? Y otra cuestión importante que también comentaba el maestro Abraham es que, bueno, en el mejor de los casos,
se muere la persona del testamento, ¿de acuerdo? Y deja como heredero a otra persona, ¿no? El mejor de los casos es que esa persona tramite su sucesión, pero a veces no pasa de esa manera. ¿Y qué es lo que hacen las personas? Pues bueno, el que heredó, pues resulta que, pues sí, heredó y jamás hizo absolutamente nada y también, pues pasó a mejor vida, ¿verdad? Ya y entonces, también. Y entonces, bueno, el otro, pues también dejó testamento y bueno, pues ya hay otro titular, pero ya trae 2 sucesiones arrastrando la sucesión, digamos que de su pariente cercano y la sucesión de quien a su vez le dejó el bien, ¿no? Y resulta que también se muere, ¿no? Bueno, pues ya para qué les hago la historia larga, ¿no? Pero al final del día, la autoridad lo que sí tiene la certeza es que en algún momento, tarde o temprano, van a cobrar lo que les corresponde. ¿Por qué? Porque si, digamos que llega a arreglar todo el tercer adquirente, bueno, pues tiene que arreglar desde la primera hasta la última sucesión para poderse adjudicar el bien, con la implicación de pagar pues, los impuestos de adquisición acumulados, los derechos de registro, etcétera, etcétera. Lo único que ahí, pues bueno, ya el notario le ayuda y dice, no, bueno, pues yo te voy a cobrar como si fuera una sucesión, aunque sean 3 y demás. Pero, ojo, o sea, no solo es lo que haya quedado a deber quien falleció. Si atrás había más personas y también fallecieron, bueno, pues hay que pagar lo que deben absolutamente todos para adjudicarse el bien. Normalmente, ¿cuándo eso pasa? Cuando me lo voy a adjudicar porque lo voy a vender, ya tengo quien me compre, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay que pagarlo y ponerlo completamente al corriente de absolutamente todo lo que le corresponde. Y bien, es cierto también que pues será la suerte que sean todas sucesiones testamentarias, porque tal vez 1 o 2 por ahí pues no hicieron ni siquiera su testamento, entonces ya se complica aún más y además hay menores de edad o hay incapacitados y entonces sí hay que ir y acudir al juzgado de manera obligatoria. Acuérdense que el tema sucesorio normalmente y lo ordinario es que se tramite en juzgados. Para que se tramite ante notario público es excepción. ¿Cuál es la excepción? La que ya les decía y repito es que todos los herederos sean mayores de edad, ¿no? Y que no haya incapacitados y que no haya conflicto entre ellos. Si se cumplen con esos requisitos, entonces la autoridad dice, ok, vamos a descargarle ese trabajo a la autoridad judicial y vamos a entregársela al notario público, porque el notario público solo va a formalizar la voluntad y va a hacer todo el trámite, pero no tienen conflicto de intereses entre las partes y tampoco vamos a llamar al Ministerio Público a vigilar el tema de los menores de edad. Acuérdense que a los menores de edad, quien va a velar por sus intereses es el Ministerio Público. Y el notario no puede hablarle al Ministerio Público para que vaya y acuda a la notaría y diga, pues fíjate que no, sí tiene, no tiene, ¿no? El único que tiene esa autoridad es el juez correspondiente. Entonces, por eso es más o menos como se maneja el tema sucesorio para efecto de que no haya conflictos. Ok. Y si me permiten nada más, sí, rapidísimo. Así como estamos hablando de heredar y dejar los bienes físicos, también es importante, otra de la experiencia que nos dejó la pandemia, fallecieron los padres y había menores. Algo que a veces no hablamos y consideramos que va a fallecer uno y se va a quedar el otro. Pero ¿qué pasa cuando los dos? Entonces también, amigos, les recomiendo, con ustedes que nos están acompañando vía internet, cibernautas que están, siempre pónganse de acuerdo entre esposos para quién se va a encargar, porque como perito que tengo una experiencia aquí en la Ciudad de México, me ha tocado estar en los juegos de lo familiar, de pronto los abuelos se pelean. Se pelean por el cariño de los niños, porque quieren estar tanto el abuelo paterno, materno encargados de ellos, y también pues por ver un tema de ahí de los recursos. Entonces no hay nada como dejar por escrito, a la falta mía, pues mi esposa, a la falta de los dos, ¿quién se encargará de los chavales, de los críos? Y mejor que lo dejen por escrito a que después estén peleando los abuelos.
Wow, hay que tener Claro. eso presente y bueno, pues vamos a estar platicando de ese tema y vamos a los, bueno, pues ahorita unos saludos, vamos a ir a una pausa en un momentito para rápido. que se preparen, para que tengan pluma, para que tengan papel y recuerden que les vamos a hacer una pregunta regresando para que, bueno, pues puedan nuestros dos primeras llamadas que nos contesten correctamente a la pregunta que haremos después de esta pausa, les vamos a obsequiar una suscripción a la revista Consultorio Fiscal. Así que no se vayan, no se despeguen. Estamos hablando de las obligaciones fiscales después de la muerte. Ahora sí que no se me vayan al panteón. Cuídense, por favor. Y nos vemos ahorita después de esta pausa. Gracias por estar con nosotros. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Salvador Allende y el neoliberalismo. El 11 de septiembre recordamos el derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende, electo democráticamente. El ejército chileno, con el apoyo de Estados Unidos, bombardeó el Palacio de la Moneda, lo que marcó el inicio del derrumbe del Gobierno de Unidad Popular, presidido por Allende, y el inicio de, en ese entonces, experimento neoliberal. En efecto, la toma del poder por el dictador militar Augusto Pinochet inaugura un conjunto de medidas que pronto se conocería como neoliberalismo, mismo que se aplicaba en la Inglaterra de Margaret Thatcher y en los Estados Unidos de Ronald Reagan. Han pasado desde entonces 50 años de políticas neoliberales aplicadas en la mayor parte de países capitalistas, incluido México. Desde el gobierno de Miguel de la Madrid 1982-1988 hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto 2012-2018. Muchos analistas y periodistas hablan del neoliberalismo sin comprenderlo. ¿En qué consiste el neoliberalismo? ¿Cuáles son las bases de este modelo económico? ¿Por qué el presidente López Obrador en sus discursos manifiesta su rechazo al neoliberalismo? El neoliberalismo está en contra de la intervención del Estado en la economía, por lo tanto, se opone a la inversión pública y al estado de bienestar que beneficia a amplias capas de la población. Este modelo económico propugna que el mercado es la mejor institución para resolver los conflictos entre los diversos actores sociales. El mercado se regula a sí mismo, señalan los teóricos neoliberales. La famosa mano invisible de Adam Smith, y por eso el Estado y sus instituciones no tienen que intervenir en la economía. Los neoliberales hablan de libre mercado, aquel que no tiene regulaciones. Sin embargo, el libre mercado, la libre competencia, no existen en el mundo real. El mercado libre es un mercado teórico que solo existe en los libros de economía y para poderlo contrastar con los mercados realmente existentes como el monopolio y los oligopolios que dominan la vida económica de los países. Por cierto, el neoliberalismo es un falso neoliberalismo, porque el Estado sí interviene para favorecer los intereses de los grandes capitalistas, de las grandes empresas. Se socializan las pérdidas de las empresas que acabamos pagando todos a través de los impuestos, pero las ganancias siguen siendo privadas. El mejor ejemplo de ello en nuestro país es el rescate bancario por medio del FOBAPROA, Fondo Bancario de Protección al Ahorro, luego llamado IPAB, Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, que representó, en realidad, un rescate a los banqueros para que no tuvieran pérdidas. El ejemplo en Estados Unidos es el rescate de General Motors por las enormes pérdidas acumuladas, rescatado por el gobierno. Salvador Allende no logró sus propósitos de establecer en su país, Chile, un régimen democrático, donde las instituciones del Estado intervinieran en la economía para mejorar las condiciones de vida de los chilenos, para tener un país donde el disfrute de los derechos humanos fuera una realidad.
tras su muerte, se estableció en su país y luego en los demás países de América Latina el neoliberalismo, de nefastas consecuencias económicas y sociales para la mayor parte de los habitantes del subcontinente, incluido México. Al recordar los 50 años del derrocamiento de Allende, debemos reforzar la memoria para que nunca más ocurra un golpe militar como el de Pinochet. En México, como en los demás países de América Latina, es muy importante la intervención del Estado por medio de políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de todos los habitantes del subcontinente, que todos disfruten de todos los derechos humanos, al mismo tiempo que el Estado impulse un modelo sustentable donde se proteja el medio ambiente, mejoren las condiciones sociales de todos y que la economía esté al servicio de las mayorías y no de unos cuantos, como pasó en los 50 años de aplicación de políticas neoliberales. En déficit, con José Silvestre Méndez. Gracias por mantenerse con nosotros. Estamos platicando el día de hoy de este tema que diríamos, bueno, estamos buscando el lado divertido, el lado no tan terrible, que, bueno, pues es referente a las obligaciones fiscales después de la muerte. Y ya tenemos algunos comentarios. Ahorita vamos a iniciar con las preguntas. Ya ustedes tomaron nota, aparecieron aquí abajo nuestros números y les vamos a hacer la siguiente pregunta. Hay dos tipos de sucesiones. ¿Cómo se llaman estas? Sí, hay dos tipos de sucesiones. ¿Cómo se llaman estas? Dos primeras llamadas, dos ganadores. Ahorita les informamos. Y bueno, por otro lado, tenemos saludos desde Coyoacán, Ciudad de México. La doctora Milla, saludos maestros. Un tema que puede incomodar a algunos, pero es necesario. Cuando se tiene la cabeza fría es un buen tiempo para las previsiones. Claro, Mucho, muy importante. Luego, Juan Carlos, también saludos. Rose Wieser, saludos. De igual manera, también aquí María Herrera, felicitaciones aquí a los maestros, muchas gracias. Gracias. Desde Chiapas, la doctora Rosalba, buen día maestros, excelente tema y muy buenas observaciones. Y bueno, pues saludos hasta allá, hasta los rumbos del sureste. Y también aquí, ahora sí, algunas preguntas además de los saludos. Y ya que tenemos aquí a los expertos, eso, ya calentaron, ya dijeron, exacto, aunque el tema es para los fríos. Pero bueno, aquí está muy caliente el ambiente. Que el maestro pidió ¿cómo pidió su bebida? ¿Cómo dijo? El café, y más los amigos de Chiapas lo saben, el café es como la vida, amarga. Y negra y amarga. Negra y amarga. Por eso el café no va con azúcar. El café es solito. Y si es de Chiapas, más rico. Así es. Y en momentos como estos, ¿no? Que en algún momento vamos a estar cafeteando o nos van a estar cafeteando. Exacto. Entonces, bueno, la pregunta, preguntas y saludos. También aquí, bueno, dice el licenciado Luis de Loarte. Buen día, pregunta. Cuando un contribuyente fallece pero obtenía ingresos, ¿los beneficiarios deben pagar el impuesto por la obtención o qué tratamiento se le da? Y yo le agregaría también ahí como jiribilla la cuestión de si tenía créditos fiscales o tenía facultades de comprobación en el momento del fallecimiento. No, y sí pasó, ¿eh? Sí pasa. Y estaban auditándolos y después claro, se enfermaron y se fueron. Primero, hay que, como los familiares tienen que comprender que sí tienen que dar parte a la autoridad fiscal cuando fallecen y en caso de que tuvieran algún tema de pensión, también lo tienen que notificar. Porque de pronto nos encontramos con el caso de que fallecía y decían, oye, pero pues tenía la pensión, tenía esto que estábamos recibiendo, claro, o el arrendamiento, el típico de, pues, ¿quién va a dar los recibos para que pues, sigamos cobrando? Y decían, pues no decimos nada. Y a pesar de que ya fallecido, tenía el acta de función, no daban notificación ni a la autoridad hacendaria, ni a Seguro Social, ni a nadie. Entonces también eso es muy peligroso, claro, porque están recibiendo un ingreso cuando ya la persona falleció. Entonces el procedimiento es, tienen que notificar, si no hasta me los andan acusando de fraude, porque claro, están recibiendo claro, un beneficio del que ya no está. Y con respecto a la pregunta que nos está realizando mi estimado maestro,
si gustas. Sí, claro, que nos dice que obtiene ingresos y los beneficiarios, bueno, pues deben de pagar. Pero antes de pasar otra vez a la pregunta, en el caso de arrendamiento pasa mucho, ¿no? Que se murió y que siguen emitiendo el CFDI y siguen utilizando la firma electrónica del fallecido. Por eso es que hay que ir a Aquí Hacienda. la cuestión precisamente es, si yo tenía o tengo inmuebles en arrendamiento, porque yo ya no estoy, ¿no? Yo ya pasé a mejor vida. Entonces, ¿quién se va a encargar de esos inmuebles después de que yo fallezco? El albacea, efectivamente. Se supone. Y el albacea, pero para que haya un nombramiento, o sea, puede haber el nombramiento de albacea porque yo designé en el testamento un albacea, pero falta que el albacea acepte ese nombramiento y esa aceptación la hace ya sea en el juzgado o en la notaría a través de firmar la primera escritura donde acepta el cargo de albacea. A partir de ese momento, él ya puede firmar esos recibos como albacea de la sucesión mientras el bien queda adjudicado, ¿de acuerdo? Una vez que queda adjudicado el bien, va a emitir ya unos nuevos recibos la nueva persona que quede como titular de esos derechos. Pero mientras esos derechos no estén adjudicados, el albacea es quien tiene que firmar los recibos todavía como albacea de la sucesión de tal persona. ¿Sí me entiendes? Entonces vamos a que tener es como muy 3 importante, firmas sí. electrónicas, ¿no? La firma electrónica en algún momento. La firma electrónica le llaman el de Cuyos, el que ya se murió. Luego, el que como persona física tiene el albacea. Y luego cuando se haga su modificación para que éste pueda emitir los comprobantes, según una de las fichas de trámite, ¿no? Sí, el anexo 1A Ajá, nos señala exacto. precisamente de la resolución miscelánea fiscal. Nos dice, primero tienes que sacar una cita. Tienes que llevar el acta de defunción. Eso sí, amigos, si pasamos por este duro trance, que al final del día es un paso hacia otra dimensión, o sea, no estamos perdiendo a alguien, es simplemente un camino que está recorriendo más rápido que nosotros. Entonces, recuerden siempre sacar, y hoy la ventaja que tenemos son actas de defunción, pero varias, porque todo el mundo pide. Claro. Todo el mundo pide, Todos, entonces claro, nadie, todos. nada más una porque pues, sale muy caro, nada. Tienen que sacar mínimo 8 o 10 porque van a repartirlas como tarjetas de presentación. Hay que ir al SAT, hay que sacar cita para notificarle y decirle, oye, pues ya se nos fue y hay un cuyos, entonces el albacea es quien va a tomar posesión y va a timbrar, porque cuando se menciona que va a firmar, Sí, va claro. a timbrar para que se pueda seguir cobrando, si no, pues de dónde va a salir. En lo que se hace todo la sucesión testamentaria. Y por otro lado, el inquilino, ¿qué hace? ¿A quién le paga? Porque a lo mejor Claro. hay veces que no tiene, pues no tiene claro, o llega y se ostenta el primo del tío y dice, ya se murió, pero deposítame a mí. ¿Funcionará esto de los billetes de depósito y consignar? Sale muy caro y es un proceso muy complicado. O sea, porque tienen que ir a los juzgados, tienen que comprar su billete. Sí, claro, pero al final, si de pronto fallece alguien y nadie lo conocía y de pronto nadie viene a cobrarme y ya pasan 2, 3 mensualidades y no me han cobrado, y a mí me preocupa porque yo soy una persona responsable de mis obligaciones, como debe de ser todo mundo, ¿verdad? Claro, Siempre claro, en México eso sí, pasa. sí, Yo sí, no he efectivamente. visto excepciones. Eso yo siempre se me acerca. No, tengo que ir a pagar. Yo soy muy responsable de eso y yo no conozco su sucesión, ni sé si dejó testamento o no dejó testamento. Entonces yo creo que ahí sí aplica completamente pues ir y depositar la renta a través de un billete de depósito, pues en un juzgado, ¿no? Cuando aparezca la persona dirá, tus rentas están depositadas en el juzgado tal y allá vete a pelear con ellos, porque ya a mí ya no me van a poder decir absolutamente nada. ¿Sí me explico? Sí, entonces en ese sentido también tenerlo presente y también a veces por el efecto de la deducibilidad, ¿no? Porque dices, bueno, pues yo tengo un compromiso de pago y acredito mi pago y segundo, pues para hacerlo deducible y cuando anote el método de pago, pues ¿qué le voy a anotar? Billete de depósito. Claro. Entonces seguirá siendo deducible, sí, porque ya está depositado y normalmente no nada más depositado, sino también consignado. Entonces nuestros amigos deben de tener presente que no nada más es ir y solicitar el billete de depósito al día de hoy en Bansefi o en la institución que se designe en el momento que nos vayan a ver ustedes, sino que también hagan este trámite de la consignación para que entonces al juzgado donde se vaya a designar, entonces la sucesión pueda ir a reclamar el cobro. momento, ¿no? Así es. Un caso que me enteré allá en Sudamérica, por supuesto, ok, no aquí fue lejos, de lejos. esos casos raros, pero la persona falleció y como bien señalas, maestro, no hubo quien fuera a cobrar. Yo creo que era sola, no sé qué pasó, ya nadie fue. Nadie se presentó, las personas que estaban rentando dijeron, bueno, vamos a dejar billete de depósito, vamos a esperar a que alguien llegue,
Pero la sorpresa fue que ya nadie llegaba. Sí, Y pues pasaron los años y nadie llegaba. Entonces puede haber hasta un juicio en el que pueda acreditarse, y después creo que de 5 años o 10, Claro. donde hasta se pueden acreditar la propiedad, ¿no? ¿Va a haber una prescripción? Sí, en pero ese bueno, sentido? es un tema distinto. O sea, Sí, realmente claro, sí, sí, sí. el tema Cambia de todo los el tema. bienes de la sucesión, cuando la sucesión es intestamentaria y la persona que falleció no dejó testamento y nadie se presentó a reclamar y digamos que no aparecieron familiares, que no apareció nadie, aquí en México se adjudica a la beneficencia pública, ¿no? Que termina siendo, si no mal recuerdo, el DIF, ¿no? Cuando no hay nadie, cuando no aparece nadie, el DIF es el que resulta, pues, el beneficiario de esos bienes, ¿no? Si no hubo nadie en que reclamar. Por eso es tan importante, insistimos, ¿no? En hacer un testamento para que todo fluya como debe de ser y no entremos a ese tipo de complicaciones. Porque hay necesidades, hay padecimientos por parte de los familiares, de la gente cercana, y que al final del día también. Y creo que es importante regularizar esa parte en su caso, un poquito de familia, pero dejando Claro. el testamento, ¿no? Claro. Que eso va Claro. a coadyuvar a Otra cosa mejoramiento. importante también dentro de los testamentos, al menos aquí en México, por ejemplo, hay países donde yo le heredo todo a mi mascota, que es mi perro o mi gato. Es que hay países donde sí No, se sí, puede, sí, de esos puede, con- sí, claro. ¿no? Sí. Le dejo todo aquí en México, Todavía no. desde mi punto de vista, afortunadamente todavía no. Pero aunque lo hicieran, siempre corre primero la esposa, los hijos. No, Pero no, puede no. ser que ya Es no que, haya. es que esa Ah, es la diferencia ese es cuando el dejo tema. testamento y cuando no dejo testamento. Porque Si la idea yo, es dejar si la yo voluntad. dejo testamento, aunque yo esté casado, tenga hijos, pues si yo quiero, pues le voy a dejar todo a Abraham Levy, ¿no? Entonces, y la esposa, van a ¿y poder yo qué? reclamar, se van a poder enojar, van a poder decir, no, pues es que yo tenía, pues sí, pero aquí la persona que falleció en vía testamento le dejó todos sus bienes a Abraham Levy. Una cosa diferente, y sí hay que distinguirla, es el tema del derecho de los alimentos, ¿no? Si esa persona tenía deudas menores. alimentarias, es decir, tenía hijos menores de edad y demás, bueno, eso sí se puede descontar de ese tema, pero salvando esa situación, pues yo le dejé todo a Abraham, no le dejé a mi esposa, no le dejé a mis hijos, nada, ¿no? Eso es lo común. La realidad es que lo más ordinario es que en el testamento pues designen a su esposa y a su falta a sus hijos. Otra cuestión importante del testamento también es que pues la vida, ojalá toda fuera una vida natural en el sentido de que fuéramos muriendo conforme a la edad, pero sabemos que la realidad no es esa. Yo pongo de testamento a un hijo, inclusive a un nieto, y pues resulta que esa persona le toca irse antes que a mí, y yo sigo aquí. Entonces, por eso siempre en el testamento, como mínimo hay que poner el heredero, por lo menos unos herederos sustitutos, ¿no? Hay que poner un albacea sustituto, y cuando tengo hijos menores de edad, la ley también me da la posibilidad de yo nombrar en el testamento, por lo menos para los bienes de la sucesión, un tutor y un curador, ¿de acuerdo? Es lo menos en lo que hay que pensar, para que lo vayan pensando todos nuestros amigos que nos escuchan, que hay que poner en el testamento. Normalmente en la notaría lo que hacemos es primero darles un cuestionario para que llenen toda esa situación y explicarles pues todo lo relacionado al testamento. Ya que lo llenan y demás, bueno, entonces ya elaboramos el testamento y ya se les cita a firma para que no estén dando tantas vueltas y diciendo, oye, es que ahora no le entiendo a esto, y después les leyeron más adelante, no, pero es que yo no entendía ahora qué es esto. Entonces, bueno, nos tomamos el tiempo de hacer todo eso para que proyectemos, digámoslo de alguna manera, su testamento y al final lo puedan firmar ya con todas sus dudas resueltas y no tienen que quedarse con ninguna duda. Siempre, y pues para eso estamos, efectivamente, ¿no? Para contestarles y aclararles todas las posibles dudas que pudieran tener. Así es, amigos, recuerden que aquí están nuestros expertos, ya anotaron sus nombres, el maestro Miguel Ángel Hernández Yescas,
el maestro y licenciado en Derecho Cuauhtémoc Mendoza. Entonces, bueno, pues ahí tienen sus redes sociales, ahí los pueden encontrar. Y recuerden también en la facultad la asistencia gratuita, se pueden acercar y bueno, pues aquí los expertos les van a orientar porque tiene la implicación fiscal, porque Claro. ahorita fue la adjudicación, ahorita nos comentó el maestro en el sentido de los impuestos por los traslativos de dominio. Correcto. Así es, pero hay muchos más porque los que reciben, Sí. a lo mejor reciben acciones. Sí, claro, eso, No, los y traslativos sí, de dominio ¿no? son solo por lo que hace a los bienes inmuebles, pero precisamente están dejando acciones, partes sociales, infinidad de bienes diversos a los bienes inmuebles. Yo solo abordaba el tema de los bienes inmuebles, pero recuerden que no son los únicos y que hay muchos otros bienes que pues también hay que Darle certeza. darle certeza y pues también que generan contribuciones al final del día de acuerdo a las ganancias, pero bueno, de esa parte dejo a los expertos para que platiquen de ello. Sí. Y es que en muchas ocasiones nos señalan, ¿pero qué puedo dejar? No tengo una casa, no tengo un departamento. Sin embargo, al paso del tiempo lo que has ganado han sido un pequeño patrimonio, mucho o poco, pero tienes un patrimonio, les digo a mis alumnos cuando estamos dando clase. Aún tu Xbox, pues es un patrimonio tuyo, tu supercelular es un patrimonio tuyo. Mi Entonces, gato. tu gato, ¿en quién se va a quedar? Encargado del gato, por Las ejemplo. croquetitas. Entonces, es necesario siempre ubicar que a pesar de que no puedas tener un bien inmueble, sí es recomendable dejar tu testamento. Por otro lado, también la necesidad de que en un momento dado debemos de observar, dejarlo, todo el tema para efectos de tus obligaciones fiscales. Y hablamos de una regularización. Si estamos hablando de bienes inmuebles, pues ya hablamos de que como recomendación tengas regularizada todo el bien inmueble, desde los pagos de los impuestos, derechos y aprovechamientos que pueda tener ese bien inmueble. Y cuando hablamos en materia fiscal, como era parte también de la pregunta que nos estaban haciendo, oye, tengo multas, tengo créditos fiscales. Bueno, la albacea cuando toma posesión, si hay un tema de bienes, entonces estos se hacen efectivos para que paguen precisamente y hagan flujo hacia el pago de las contribuciones que quedaron pendientes. Es muy importante tener por eso entonces actualizado tu esquema de obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque luego hay contribuyentes que tienen todos los regímenes fiscales como si fueran tarjetas de presentación y están dados de alta en honorarios, en Claro. arrendamiento, en sueldos, en dividendos. Y cuando les preguntas, ¿y realmente de cuál percibes? No, pues nada más de sueldos. Entonces, ¿para qué tienes todos los demás? Lo único que te pueden generar es un crédito fiscal que te va a llevar a un tema y hasta de un pago de una multa. Por lo tanto, también, amigos, la recomendación, y hoy recuerda, inteligencia artificial que está utilizando el SAT, nos está checando muy bien en todo lo que emitimos e información que tenemos, que generamos todos los días. Entonces, otra de las recomendaciones es regularízate fiscalmente, en vida, como decía aquella vieja poetisa, en vida, hermano, en vida. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil una regularización a que cuando ya nos fuimos, o sea, entrar desde ubicar contraseñas, ubicar la CIEC, ir a hacer todos los trámites, pues mejor hacerlos desde estando en vida. Aunque le inviertas, pero ya no dejas problemas. Exactamente, no dejamos problemas. Y bueno, pues vamos con otras preguntas y saludos. La licenciada Erika López, que nos está escuchando, nos está viendo desde Fort Worth, Texas. Entonces está hasta allá. Muchas hasta allá. gracias. Saludos hasta allá. Sí. Saludos. También, bueno, pues nos hacen ahorita una pregunta aquí. Si una persona deja como heredero a un menor de edad, pero de acuerdo a la ley, aquí hay otro saludo, a ver, de Saúl Goodman, de Saúl Guzmán. El Saúl Goodman desde Albuquerque, Nuevo México. Dice, estamos, gracias por enterarnos de esta información tan valiosa. Y bueno, pues ahorita que apareció Saúl Goodman por ahí, pues nos recuerda un poquito de la idea de lavado, ¿no? Si van a tener que presentar alguna... Ya el muertito, pues ya no va a lavar, ya le hicieron polvito, ya lo enterraron, ya todo. Pero el que recibe va a tener que presentar, bueno, él o la notaría o el juzgado tendrán que presentar algún aviso en materia de lavado. Claro. Pues sí, o sea, donde nos dimos de alta, tenemos que darnos de baja. Sí, y acuérdense que, bueno, la notaría en materia de... para hacer el nombre corto, ley antilavado, que no es el nombre correcto, ¿no? El nombre es mucho más largo, pero... Las siglas como la de Cuaresma. Fior, creo que se llama. Llamémosle ley antilavado, pues va a presentar avisos, ¿no? De acuerdo a la cuantía, va a presentar avisos siempre que tenga operaciones inmobiliarias para efecto de, pues, darle la facilidad a la autoridad de
hacer lo que le corresponda. Además de firmar la escritura, firman anexos donde viene toda la información que la autoridad necesita para determinar si es alguien que tiene que fiscalizar en tema de lavado o no, etcétera, etcétera. ¿Me explico? No es como antes. Actualmente, pues firmamos muchos documentos, ¿no? Anteriormente firmábamos solo la escritura, pero bueno, los tiempos van cambiando y hoy por hoy, pues además de firmar la escritura de la adjudicación en este caso, pues firmamos el formato de la ley antilavado, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, aparte, es impuesto sobre la renta, todo el Código Civil, y bueno, pues la ley antilavado también la vamos a tener ahí presente. Y sobre todo, si hay generación de ingresos que ya fueron devengados, el tema del cobro, por eso es importante la sucesión, porque si se quedaron pendientes, pues alguien tiene derecho a ese cobro, ya sea en sueldos y salarios o en otras actividades empresariales, honorarios, arrendamiento. Y ahora recuerden, pues podemos estar lo mismo en régimen simplificado de confianza, que a lo mejor en régimen de incorporación fiscal, o régimen general, o plataformas tecnológicas. Entonces, en cualquiera de los 4 regímenes fiscales que nos encontremos, pues no hay nada como tener actualizada nuestra constancia de situación fiscal, nuestra opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, nuestra contraseña y nuestra fiel. 4 documentos que tenemos que tener haciendo un expediente para cualquier cosa. En ese expediente, junto con los demás documentos, contratos, y ya va a todo ser lo un archivero. Hay una ventaja que ahorita es en digital, entonces de repente podemos algunos empezarlos a recabar, a tenerlos ahí a la mano y pues dárselos a conocer. No es aunque es un tema difícil, hay que dárselo a conocer a los cercanos, a los interesados, a la familia. Algunos dicen, no, es que ya me dejó fuera del testamento. O de pronto al contador también, o al abogado, es una responsabilidad, sí, porque es importante. Y como es bien feo, porque luego ni le avisan a la esposa y van con uno, oye, tú que eras el contador, ¿sabes dónde está todo? Sí, pues hombre. Híjoles, pues sí, pero... Y hay veces que lamentablemente sí, y no lo ven por una cuestión de falta de confianza, sino porque es el experto, es el asesor y es el que conoce más de la materia y en corto nos puede ayudar mucho más rápido. Entonces, veámoslo así, sobre todo en el momento difícil, que cuando llega, pues está el dolor, por ejemplo, no pedimos la factura de la caja, ¿no? O sea, el fallecido pues ya se murió y no puede los deudos, deducirla. Exactamente. Y los que se quedan dicen, bueno, dejó la lana, dejó 10, 20, 30, 50 mil pesos, pero ¿pido la factura o no pido la factura? Y luego, ¿cómo la voy a aplicar? Que en ese sentido tenemos una pregunta de José Raúl, dice, buen día contadores, un poquito ya ahondó el maestro en el tema, pero dice, contadores y aquí abogados, saludos, un contribuyente persona física con obligación de presentar declaración anual por cuenta propia fallece, ya se debe designar el albacea, ya habíamos quedado que sí, pero este albacea debe protocolizar ante notario, también habíamos quedado que sí, pero ¿debe presentar la declaración? Tienen que cumplir con las obligaciones que quedaron pendientes, por eso es muy importante tener actualizada tu guía de obligaciones con tu constancia de situación fiscal, porque no es lo mismo en sueldos y salarios, que pues te hacen la retención, se te devengó el salario y si tuviste algún plan de previsión social implementado por la empresa, se le entregará a quien hayas dejado como beneficiarios. Pero cuando hablamos en materia de arrendamiento, de actividad empresarial, de honorarios, donde sí hay obligaciones que se tienen que seguir presentando o que se deben de haber cumplido, pues ahí es donde entra el albacea para definir hasta dónde se llegó, los créditos fiscales que se generaron, los impuestos que se pudieron haber cubierto, para que pueda descansar en paz. Mucha gente no lo hace, ¿eh? También hay mucha gente que ya no deja de actuar y ahí se queda. Entonces no dan de baja a la persona fallecida al cuyus y eso también es un problema, ¿eh? Porque se siguen generando multas, actuaciones y recargos y al final dicen, pues ay, que pase el tiempo y a ver qué pasa. Ok, bueno, y también tenemos por ahí otras 2 preguntas. Preguntas y más saludos, muchas gracias. Muchas gracias por estar viendo. También, bueno, pues está Toluca, la maestra Noemí Martínez que nos está viendo. Muchas gracias. Y también por aquí, saludos. Silvi, del Grupo de Informática Fiscal, que nos dice algo que nos puedan mencionar sobre los empleados de gobierno, que si van a tener alguna cuestión, tienen que dejar sus beneficiarios o hacen su actualización. Claro. Sí. Entonces, y también es muy importante si tienen créditos, aguas. Aquí los contratos en materia de tarjetas de crédito, hay cláusulas que hay que revisar los contratos, pero hay deudas que si no tienes un deudor solidario, la deuda se cancela.
Oye, que la utilicé y me quedé con 50,000 pesos en la tarjeta, ¿y qué va a pasar? Pues lee el contrato y ve si hay un deudor solidario. Si no hay deudor solidario, pues, se cancela, presentas el acta de defunción, por eso muchas actas. Hay que ir con todos, porque la gente tiene miedo, y se tiene miedo por no conocer las cosas, por desconocimiento, y eso dejan vivir muchos problemas. Y lo que implica, también que te interrumpa, pero lo que implica, de pronto las personas están acostumbradas a decir, bueno, pues hay que hacer tu testamento. ¿Cuándo? No, pues después, ya cuando tenga unos 60 o 70 años, que ya sienta que ya... No, el testamento, la verdad es que la recomendación es hacerlo inmediatamente adquiera yo algún bien, ¿no? Desde ese momento es importante ya hacer su testamento, ¿de acuerdo? ¿No? Incluso en ese sentido, ahorita que decían de los de gobierno, por ejemplo, los créditos del Fobiste o los que tienen su crédito del Infonavit. Claro, sí, que normalmente ese tipo de créditos tienen un seguro, ¿no? Y el seguro se hace cargo, si fallece la persona, de pagarlo, ¿no? Y ya el heredero lo recibe libre de ese tipo de contribuciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el seguro entra y se hace cargo. Pero si de pronto yo le dije a Abraham, oye, préstame 100,000 pesos y con un pagaré y te voy a pagar tanto de rendimientos mensualmente, ¿no? Y si me muero, pues mis herederos te pagarán lo que corresponda, ¿me explico? Entonces ahí, aunque yo fallezca, pues yo mismo dispuse que pues el crédito seguía, ¿no? Y que hay que seguir pagando. Cuando es con instituciones bancarias o con instituciones de vivienda, como lo es el Infonavit, el Fobiste, otras instituciones, como por ejemplo el Seguro Social, que tiene su propia institución, la Comisión Federal de Electricidad y cuestiones de ese tipo, pues bueno, normalmente se contratan seguros para que por lo menos se vaya tranquilo, ¿no? De que no dejó esa deuda, por lo menos. Pero cuando son con personas diversas, cuando son con particulares, ahí sí hay que tener cuidado, porque puede ser que esas deudas pues sigan estando vigentes aunque la persona haya fallecido. Sí, por eso hasta es importante. Voy a pedir un crédito hipotecario. ¿Cómo lo vas a pedir? Luego nos piden asesorías a nuestros amigos abogados, a nosotros como contadores, porque dicen, oye, yo quiero tal casa, pero voy a tener que ir con mi esposa y vamos a ir los dos a pedir el crédito. Pero no se preguntan qué pasa si falleces. Ahí es diferente, porque como tienes una persona con la que fuiste juntos para pedirlo y los dos están como responsables, pues a falta uno va el otro. Pero ¿qué pasa cuando tú vas solo? Cuando tú dices, con mí me alcanza y yo alcanzo a sacar el crédito y yo solo voy, ahí entran los seguros. Por eso la necesidad de visitar las empresas de tarjetas de crédito, los créditos ya sea Fobiste, Infonavit, para efectos de poder ubicar, y por eso la regularización, tener todos tus contratos para que al momento puedas saber qué dispone. Wow, no, pues sí, hay muchísimo que preparar. Y aquí una pregunta rapidísima que ya había quedado por ahí avanzada, pero tiene una puntualización. Dice Julio Domínguez, ¿es requisito indispensable que el bien inmueble esté escriturado para que sea susceptible de dejarlo vía testamento? No es indispensable, pero va a tener que escriturarlo la persona. O sea, al final del día, acuérdense que nuestra legislación dice, ok, tú para tener el bien inmueble, pues lo tienes que tener escriturado. Si tú lo firmas en contrato privado, resulta que, bueno, pues eso surte efecto nada más entre quien lo compró y lo vendió, y no a terceros. Entonces, de pronto llega alguien más y dice, oye, pues salte de aquí porque pues es mi inmueble, ¿no? No sé qué haces tú aquí. ¿Sí me explico? Entonces, por eso sí es importante completamente, pues manejar todo a través del notario. Si se da el caso como el planteamiento que nos acabas de hacer, pues bueno, sí tiene el bien, pero le falta la formalidad de elevarlo a escritura pública. Y cosa importante, la escritura pública llega a inscribirse en el registro público correspondiente, y es hasta ese momento que todos los demás, todos los terceros, por decirlo de alguna manera, ¿no?, se enteran de que ese bien efectivamente es de esa persona. Entonces, aquí en México por lo menos sí es muy importante y muy trascendente que los inmuebles aparezcan debidamente escriturados para evitar todo ese tipo de complicaciones que se pueden dar derivado de que, pues aunque esté escriturado, pero no tuve el dinero y ahí después lo hago, bueno,
tiene sus implicaciones bastante serias si no lo hacemos. Ok, muy bien, pues muchas gracias. Ahora vamos a ya tenemos ganadores, queridos amigos, ya tenemos ganadores. Y ¿Quién se llevó? ¿Quién se llevó la...? de Cuautla, Morelos, nos escribe Julio Rodríguez Vadillo, nos dice testamentaria e intestamentaria. Muy bien. Correcto, Luego tenemos muy también bien. a Lorena Sánchez Acosta de Coajimalpa, allá por los rumbos del Yaqui, seguramente. Ciudad de México, testamentaria, intestamentaria y también le llamó reglamentaria. Entonces, bueno, porque sigue un documento, un texto legal. Y luego por ahí también de Cuernavaca, Morelos, Mario Pacheco Rodríguez nos dijo legado y herencia. Bueno, eso es Bueno. el legado y la herencia, como dijimos, es dentro de la testamentaria. En la intestamentaria, por ejemplo, pues nunca vamos a tener un legado. ¿Por qué? Porque no intervino la voluntad de la persona. Solo en la testamentaria sí podemos tener herencia o herencia y legado, pero es solo de la materia testamentaria. Ok, muy bien. Y ya estamos a punto de irnos, así que de rapidísimo, un minutito para conclusiones, recomendaciones a nuestros queridos Claro. amigos. Claro, pues nada más tener bien ubicado el tema de las sucesiones y cómo funciona, ¿no? Por un lado, como les decía, están las sucesiones testamentarias, las sucesiones intestamentarias. Desde luego, procurar hacer nuestro testamento para que la sucesión se tramite testamentaria. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo más importante va a ser mi voluntad, ¿no? Lo que yo quiera, eso es lo que se va a realizar. Y no que entre la ley. No es que los bienes, pues quién sabe qué pasó, pues como no otorgó testamento, pues a ver qué haces. No, bueno, la ley tiene la solución en caso de que tú no hayas decidido. La ley es quien decide por ti, ¿no? Pero ¿por qué dejar a la ley si son tus bienes, si son tus derechos? Recuerden que el testamento también se otorga no solo para eso, sino también para tus obligaciones, ¿no? Si yo debo alimentos, pues bueno, tengo que cubrirlos y en el testamento puedo decirlo perfectamente, Ok. ¿de acuerdo? Muchas gracias. Y muchas gracias por estar con nosotros, mi querido maestro Cuauhtémoc. Con todo gusto. Muchas gracias. Y vamos rápidamente a la Rapidísimo, conclusión. amigos, 3 certezas. Nos vamos a morir. Nos vamos a morir pronto y se muere una sola vez. Por eso es importantísimo dejar todo en orden. A nuestros seres queridos, a las personas que amamos, dejemos las cosas en orden. ¿De qué manera? Haciéndolas bien aquí. Regulariza tu situación de tus bienes inmuebles. Cuesta trabajo, pero es mejor de no dejar problemas. Regulariza tu situación fiscal, muy importante, para que también no les dejes problemas al fisco. Regulariza el tema laboral, si es que eres patrón o trabajador, sector público, sector privado. Entonces, la palabra, ¿cuál es? ¿Cuál es el común denominador? Regularización de hacer bien las cosas. Tendemos por ser humanos a ser muy emocionales y no querer tocar el tema, es natural. Sin embargo, es necesario. No sabemos y no tenemos garantizada la vida. Hoy podemos estar cotorreando aquí, platicando amigablemente y mañana no estar. ¿Y para qué dejar broncas? Y más si hay menores de edad. Entonces, les deseo suerte, éxito, bendición y muchas gracias por la invitación. Esperemos regresar pronto. Eso espero que sí, así es, que no sea para cafetearnos, sino que nos podamos ver aquí, por supuesto. Y bueno, pues queridos amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Agradecemos muchísimo su participación, su audiencia, el favor de estar con nosotros, acompañándonos con este tema. Que bueno, pues nos podemos escapar de todo excepto de dos cosas, la muerte y los impuestos. Y bueno, pues los esperamos. Sí, así es. Sí, haciendo esa cita. Y bueno, pues Franklin tan sabio. exactamente. Y bueno, pues en la próxima emisión los esperamos con otro tema que va a estar también fuerte. Estímulos fiscales a la inversión en el corredor interoceánico, que bueno, pues ahí para que lo tengan presente. Y recuerden cuidar su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengan un excelente día.